Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sobre todo de salud, ¿no? En este momento muy complicado que está pasando en nuestro planeta, ¿no? Bien, vamos a continuar con el tema de la influencia griega en nuestra sociedad, ¿no? Para así empezar, tenemos varios aspectos que nos deja un legado cultural, sobre todo, ¿no? Este del legado cultural, hasta el día de hoy, se utiliza, se pone en práctica eh, o son base de muchas áreas, sobre todo de conocimiento y de información que tenemos a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en el lado occidental, ¿no? En la cultura occidental. Entonces, por un lado tenemos a la lengua, ¿no? A la ciencia y técnica, técnicas de varios aspectos para conseguir o realizar información. También vamos a tener filosofía y manifestaciones artísticas, ¿no? Que es algo también muy importante de esta cultura griega. En primer lugar tenemos a la lengua, ¿no? La lengua constituye la base de la mayoría de las lenguas actuales en el mundo occidental. Se deja un gran aporte griego, sobre todo en este aspecto viene a ser el alfabeto, ¿no? El alfabeto es uno de los principales legados que nos deja, ¿no? Ya, es decir, cada término, cada símbolo ya representa un sonido. Entonces eso es fundamental en el alfabeto, ¿no? Eh, el alfabeto se define como un conjunto de caracteres y gráficos y su invención reemplazó a la escritura ideográfica. Es decir, que un símbolo ya representa un concepto, ¿no? En este caso, el gráfico, el carácter eh, representa en este aspecto un sonido, no un concepto, ¿no? La principal ventaja es que cada letra representa un sonido, por lo que se necesitan menos signos para cada concepto posible, ¿ya? Este alfabeto es de tipo fonético, o sea, entonces, es básicamente esa ayuda de sonido, ¿no? Otro aspecto muy importante en la lengua nos deja la literatura, que sobre todo nos deja estos géneros, ¿no? Es la lírica, la narrativa y la dramaturgia. La lírica básicamente es poesía épica propia para el canto, ¿no? Entre ellos tenemos la Iliada, la Odisea de Homero, ¿no? En la narrativa tenemos o surge con los historiadores y los filósofos. Eh, tenemos sobre todo en historia Túcides, Genofonte, Plutarco y Tácito. Sin embargo, alguien que hoy en día es también muy conocido, sobre todo en la actualidad, con los estudios que se han realizado, es Heródoto, ¿no? Que es considerado el padre de la historia. En dramaturgia, ¿no? Dramaturgia, tenemos la tragedia y la comedia. Básicamente tiene que ver con el teatro griego. Ellos destacan Esquilo, Sófocles y Euripides, ¿no? Que son griegos muy importantes, sobre todo para el teatro griego, en el sentido de las grandes obras que pudieron representar. Otro de los aportes griegos es que valoraron el ocio, es decir, básicamente una palabra de donde viene la escuela como fuente de alta cultura. El ocio viene a decir preparación, ¿no? Sin ocio no existía civilización, pues esta favorece a la meditación y a la conversación, es decir, estos espacios servían de diálogo sobre todo y de intercambio de información, ¿no? Hoy tal vez el ocio lo tenemos como algo de algo lúdico, algo divertido. Eh, no quiere decir que esto no, que antes no haya sido divertido, es muy interesante. Sin embargo, hoy tenemos más al juego, esto de ocio, no a la parte de diversión, pero muy superficial. En cambio, en este aspecto, iba mucho más a lo profundo. Conversaciones muy interesantes que llegaban a resolver en ciertos aspectos problemas cotidianos de los griegos, ¿no? Principales exponentes helénicos o griegos, ¿eh? Tenemos a los presocráticos que vienen a ser Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, ¿no? Que ellos básicamente hablaban de la base o el fundamento de la vida, la esencia del todo, ¿no? Y con los socráticos tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles.
Además, creo que algo muy importante de caracterizarse vendría a ser, y anteriormente estudiado, viene a ser Hipatia de Alejandría, ¿no? Hipatia de Alejandría fue una de las mujeres más importantes de la antigua Grecia por su posición de clase social y además por su destacado y amplio conocimiento sobre muchos aspectos en aquellos entonces, ¿no? La ciencia y técnica. Bueno, el aporte griego del terreno científico que fue fundamental, pero esto no estuvo acompañado de un equivalente desarrollo técnico, es decir, lo teórico era muy profundo, sin embargo, ya lo aplicativo vendría a dar ciertos aspectos un poco de desequilibrio, ¿no? Bueno, puesto que la técnica para los griegos era sinónimo de trabajo, lo que estaba entregado casi exclusivamente a los esclavos, ¿no? La abundancia de esclavos no estimuló la invención de máquinas que ahorraran el esfuerzo humano, ¿no? Pero sin embargo, en lo teórico profundizaron bastante y son las bases teóricas de muchas de las ciencias que tenemos hoy en día, ¿no? La ciencia nace cuando el mito dejó de ser usado para explicar la realidad. Este es el tipo de aporte de Tales de Mileto, ¿no? Entre algunos filósofos se rechazaba la observación y la experimentación, ¿no? Otro legado muy importante viene a ser las manifestaciones artísticas, sobre todo desde el aspecto de esculturas y arquitectura. Sin embargo, hay otros aspectos o otros ámbitos muy importantes como la pintura, eh, también, por ejemplo, el, el teatro en este aspecto que viene a ser muy directamente también con el arte, pero sin embargo vamos a hablar sobre la escultura y arquitectura, ¿no? En el arte griego, básicamente, el arte helénico griego llegó a sus formas más perfectas en el siglo de Pericles, ¿no? Uno de los más exponentes más importantes de los griegos. Sus principales características son la proporción, la medida, la armonía de las masas y distinción del conjunto, es decir, que ellos representaban de manera proporcional al cuerpo humano. Sus medidas eran casi exactas, ¿no? En sentido de lo común, por así decirlo, de dimensiones fisiológicas que tiene nuestro cuerpo humano. Aparte de la armonía de las masas, es que era congruente, ¿no? Es decir, lo que deseaba representar tenía un sentido de armonía, no había algo que opacaba el resto, ¿no? Sino que todo era complementario. Y la distinción del conjunto, es decir, variaba sobre todo, se sentía o la capacidad de arte que tenían ellos y su perfección en la expresión de la belleza, esto significaba que nada estuviera fuera de lo normal, ¿no? Fuera no de lo normal, sino de lo que no es bello, por así decirlo, ¿no? En la arquitectura griega tuvimos tres expresiones arquitectónicas fundamentales que hasta el día de hoy utilizamos, que vienen a ser las columnas griegas, ¿no? Las columnas griegas tienen un orden dórico o dóricas, jónicas y corintias, ¿no? Que sobre todo se caracterizaba en la parte de lábaco, capital y fuste. Estas tres partes que se le conoce por unión, que vienen a ser la base, perdón, la parte superior de las columnas, es lo que distinguía a cada una de entre ellas, o diferenciaba entre ellas, ¿no? Sobre todo el acabado, ¿no? Sin embargo, incluso la base también diferenciaba un poco, unas que eran con decoración en la parte inferior y otras que no. Entre ellas tenemos el dórico, ¿no? En la escultura clásica, canon clásico que viene a ser el, básicamente lo común o característico de la escultura clásica, viene a ser la proporcionalidad de las formas, la idea de movimiento, es decir, que parece que se están moviendo, o sea, o que expresan un movimiento, el amor por la belleza ideal, es decir, el cuerpo perfecto, muestran a dioses y hombres con gran armonía en sus proporciones, es decir, entre hombres y dioses, en cierto aspecto hay un parecido, ¿no? Pero sí da a reconocer la diferencia entre ambos, ¿no? Excelente técnica de trabajo, o sea, para llegar a aquellos acabados necesitaban técnicas muy complejas, pero muy útiles, ¿no?
eh, lograban una expresión del espíritu perfeccionista, es decir, la perfección era fundamental en este tipo de esculturas, ¿no? Y como tema principal era la figura humana, siempre tenía que representar la escultura al cuerpo humano, porque básicamente el cuerpo humano era sinónimo de perfección, ¿no? Entonces, en síntesis, estos son los temas que hemos estudiado en esta clase, ¿no? En el presente video. El legado cultural que nos deja, sobre todo, el griego y el latín, ¿no? Que es parte o se basa en la cultura griega, ¿no? La filosofía y la ciencia, con los aportes, sobre todo, teóricos, más que técnicos. La escultura, sobre todo, el canon clásico, que viene a ser la perfección, eh, expresión de movimientos, ¿qué más? Básicamente la armonía que existe entre la representación de dioses y hombres, y también por último la arquitectura, ¿no? Que básicamente hasta el día de hoy vemos construcciones con ese tipo de acabados, ¿no? Espero que les haya servido, ¿no? Les agradezco